Hiram Aviv, El arte real, hoy presenta Mitología. Los mitos, junto con los símbolos y los ritos, constituyen la trilogía sagrada y reveladora con la que los pueblos arcaicos y las civilizaciones de la antigüedad expresaron toda su cultura, su ser mismo. Si el símbolo representa la fijación en una determinada substancia de un pensamiento o idea arquetípica, y el rito no hace sino poner en movimiento a través del gesto ritmado y generativo la energía del símbolo, el mito evoca el tiempo de los orígenes primordiales y sacros de los pueblos, así como las gestas y hazañas de los héroes y dioses civilizadores que los crearon. En el origen de cualquier civilización, religión o cultura, siempre existe un ser mítico, un Dios hecho hombre o un hombre transfigurado en Dios, que les revela a ellos las ciencias y las artes sagradas. Siendo así, y según nos dice la tradición unánime y universal, el relato mítico es una enseñanza que transmite, utilizando el lenguaje emotivo de la poesía, una historia ejemplar, una historia modelo a imitar por los hombres. En este sentido, diremos que todo relato mítico despierta una emoción intelectiva que aflora de las profundidades más recónditas de nuestro ser, trasladándonos por su intermedio a un tiempo donde lo profano, lineal y sucesivo no existe. El tiempo mítico es en verdad un no tiempo, en el sentido al menos en que lo computamos de ordinario, lo que quiere decir que está ocurriendo siempre, en ese mismo instante, pues en la realidad del ser universal también existen orígenes atemporales. Vivir el mito es volver a recuperar la memoria de nuestro origen no humano, la némnesis o reminiscencia platónica, donde todo es nuevo y virginal, y la idea de anterior y posterior queda anulada por un presente sin duración cronológica posible. Utilizando la analogía simbólica, frente al poder destructor y disolvente del tiempo horizontal que deviene en un flujo y reflujo perenne, el acontecimiento mítico posibilita un puente vertical que enlaza con un orden de realidad diferente, suprahistórico, por su misma naturaleza. El mensaje que se desprende de los mitos es, pues, algo relacionado con el proceso cosmogónico, con la creación del mundo a partir de un caos primigenio. En nuestro propio trabajo interno podemos advertir este proceso arquetípico en el ordenamiento que se va implantando en nuestra confusa psiquis, cuando se produce la comprensión de las ideas expresadas por la enseñanza de la ciencia sagrada, llevándolas posteriormente a su efectivización práctica, vivenciándolas y experimentándolas en la propia cotidianeidad. Advirtamos por último que las leyendas iniciáticas y esotéricas, y en un grado menor los cuentos y fábulas que perviven en el folclore popular, son otras tantas formas que adopta el relato mítico para expresar verdades universales.